Bueno, en agosto a veces no sabes si todo el mundo está de vacaciones o están. Qué bendiciones esta mañana. Eh, Esperamos que la máquina de aire pueda con tantos cuerpos hoy. Pero tenemos un pasaje preciosísimo en esta mañana para contemplar. Estamos en ese libro de esa segunda carta a los Corintios, un libro distinto de la primera carta a los Corintios, una carta sumamente personal en que Pablo realmente abre su corazón y nos revela realmente cómo es su ministerio. Y la semana pasada, y las semanas anteriores, nosotros hemos estado, Alejo, creo que necesito que vuelvas a la presentación para que yo pueda... Ahí estamos. Perfecto. El libro arranca con ese pensamiento. Dios nos consuela en nuestras dificultades para que nosotros también podamos consolar a otros que están en momentos de dificultad. Y yo he lanzado esta pregunta, ¿cómo nos consuela Dios? Y en contestación a esto, hemos visto en el capítulo 1 y saltando también en el 7 que a veces Dios nos consuela interviniendo en situaciones adversas que pensamos que no hay esperanza. Y qué bonito cuando el Señor lo hace. Todos tenemos testimonio de momentos en nuestra vida en que Dios ha intervenido de forma inesperada y ha cambiado una situación de un día para otro. Eso es un gran consuelo, pero no es la única forma en que Dios consuela al corazón. También vimos que el Señor a veces nos consuela, bien, por medio de su presencia y sus promesas para con nosotros. Y el mismo Pablo nos dio testimonio de que él había pedido hasta 3 veces que el Señor le quitara este aguijón de la carne y el Señor dijo, estoy contigo, Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo encuentra la fuerza de decir, entonces, yo no necesito que me lo quite. Yo gozo en esto porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y la semana pasada empezamos ese tercer pensamiento que Dios también nos consuela mediante el Evangelio. Entonces, la semana pasada hicimos una cosa un poco diferente en que arrancamos un mensaje, pero tuvimos que un poco cortar en medio y hoy vamos a continuar con este mensaje. Pero esta forma en que Dios nos consuela, porque también Dios tiene una solución incluso para nuestros pecados. Y esa es también un consuelo que nosotros no podemos ignorar. Bien, un poco para poner el trasfondo que pusimos la semana pasada. Pablo está hablando de su ministerio, como él lo llama así, un ministro del nuevo pacto. Y para trasfondo tuvimos que ir al Antiguo Testamento, a los capítulos 32, 3 y 34 del libro de Éxodo, para leer una vez más y recordar esta historia, como Moisés trajo las tablas de la ley del monte Sinaí y cuando vio el becerro de oro, rompió las tablas en testimonio de que efectivamente el pueblo había roto el pacto de su Dios. Y luego, para volver a subir, a volver a tener las tablas escritas por el dedo de Dios, hace una petición distinta. Dice, Señor, muéstrame tu gloria. Ahora, os recuerdo, este es el Moisés que vio la zarza ardiendo. Recordáis que él estaba paseando por el desierto y ve ese arbusto en llamas y se aparta del camino para ver qué está pasando con esto, porque es raro que un arbusto arda y sobre todo que no se consuma. Por lo tanto, se acerca y cuando se acerca Dios dice, Moisés, quita los zapatos, estás en tierra santa. Moisés había tenido encuentros con Dios antes, pero esta vez pide, quiero ver tu gloria. Y lo que Dios dice es, tú no puedes ver mi gloria y vivir, pero te esconderé en la cueva y haré pasar mi gloria y después que haya pasado
quitaré la mano y dejaré que el último reflejo de mi gloria llegue hasta tus ojos. Y así lo hizo Dios. Y el resultado es que cuando Moisés baja del monte, el pueblo le mira y dice, por favor, Moisés, no podemos verte. Tu rostro está iluminado con la misma gloria de Dios. Ese es el trasfondo del pasaje que vamos a ver hoy. Así que vamos a entrar en nuestro pasaje. Capítulo 3 de 2 Corintios. Pablo dice así en el versículo 3. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué está diciendo Pablo con este versículo? Es clave para esta sección. Lo que está diciendo es, vamos a hablar de la gloria de Sinaí. Vamos a hablar de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Pero toda esta gloria es que, aunque lo fue glorioso, no es glorioso en comparación. Ahora, ¿estáis entendiendo lo que está diciendo? O sea, hay momentos en que dices, estoy feliz, porque algo ha ido bien, porque mi esposa me ha hecho mi comida favorita o cualquier cosa, ¿no? Y luego de repente pasa algo mucho más grande y decimos, ¡buah! La felicidad que experimenté ayer no es nada comparado con lo que siento en este momento. No es para quitar la felicidad anterior, es para decir, se ha superado de tal forma que si ponemos y los comparamos, decimos, no hay punto de comparación. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, si ponemos la gloria de la ley, la gloria que experimentó Moisés, si lo ponemos al lado de la gloria del nuevo pacto, no hay punto de comparación. Es que no es glorioso comparado con esto, porque es, como dice aquí, más eminente. Bien, para poder establecer este punto, Pablo hace 3 frases y son expresiones de comparación entre la ley anterior, el pacto anterior y el nuevo pacto. Empieza primeramente con lo que voy a llamar el ministerio, tanto del pacto anterior como el pacto nuevo, el nuevo pacto. En el pacto anterior, Pablo habla aquí de letras grabadas en piedra. Recordamos, los 10 mandamientos fueron escritos en piedra y así entregados al pueblo. Pero Pablo dice algo interesante, dice, esas letras de muerte fueron grabadas en tablas de piedra, pero era un ministerio de muerte. ¿En qué sentido debemos entender ese ministerio de muerte? Pues primeramente, tenemos que entender que Dios no dio la ley con el fin de matarnos. No era que Dios es malo y Dios dice, a ver, ¿qué podría hacer para hacer la vida imposible a esta gente ahí abajo en la tierra? Cuidado, Dios, ese no es nuestro Dios. No obstante, Dios tiene comunión con personas que son como Él. Es lógico, ¿no? Yo creo que todos un poco tenemos ese mismo pensamiento. Solemos tener comunión con personas que más o menos piensan como nosotros. De vez en cuando tienes algún amigo que has heredado de familia y tal, y es un amigo y es amigo tuyo porque ha sido amigo tuyo de toda la vida, pero es raro y sabéis que no podéis tocar ciertos temas porque, vamos, una explosión. Pero normalmente buscamos tener comunión con gente que piensa más o menos como nosotros. Y es lógico, ¿no? Que Dios tiene comunión con personas que son como Él. Por lo tanto, Él dio sus 10 mandamientos y dice, quiero revelar cómo soy yo, cuál es mi carácter. Y nos da 10 mandamientos. Qué casualidad, que nos ha dado 10 dedos y 10 mandamientos, para que se pueda recordar fácilmente. Empezamos con los mandamientos y ¿cómo vamos? No tendrás otro Dios delante de mí. Igual yo voy bien con este, más o menos, ¿no? No te harás imágenes. Yo con ese creo que estoy bien.
guardarás el día del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano, honra a tu padre. Bueno, la verdad es que sobre todo si empezamos con ese, honra a tu padre y tu madre. A ver, ¿quién aquí puede decir, yo siempre, en todo mi trato con mis padres, siempre he honrado a mis padres? ¿Hay alguna mano en la sala? Que igual hemos hecho el esfuerzo de siempre intentar guardar este mandamiento, pero sinceramente, sería interesante preguntar a nuestros padres, ¿siempre te has sentido honrado por mis acciones? Y temo decir que todos tendríamos que tapar la boca y decir, he pecado en ese sentido. Y continuamos por estos mandamientos, y sobre todo cuando leemos como Jesús nos dice que debemos entender estos mandamientos, la verdad es que estos 10 mandamientos no hay nadie que salga justificado delante de Dios en base de lo que Dios ha mandado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, la ley que es buena, de hecho Dios dijo, si tú haces esto, vivirás. Y era una promesa de verdad. Si alguien lograra cumplir los mandamientos de Dios, Dios dice, esa persona merece vida, no merece muerte. Pero tristemente, de los seres humanos sobre la faz de la Tierra, que en este momento estamos ya por ahí por los 7.000 millones de nosotros, y si sumamos todos los seres que han vivido en este planeta desde el comienzo, no hay ninguno que haya cumplido las expectativas de Dios. Por lo tanto, la ley tiene un ministerio práctico de muerte. Ahora, hace un momento he mentido. He dicho, en toda la historia de la humanidad no ha habido nadie que haya guardado los mandamientos, y eso no es verdad. Porque había una persona. Había una persona que vino a esta tierra y efectivamente jamás permitió que nadie tomara el lugar de Dios en su vida. Jamás puso la vista en algo físico en lugar de mirar hacia lo espiritual. Siempre trató el nombre de Dios con santidad. Siempre guardó el día del Señor porque estaba completamente dedicado al Señor. Obedeció perfectamente a sus padres. Jamás tuvo un pensamiento de maldad hacia otro ser humano. Jamás fue infiel en sus pensamientos, en sus acciones. Una persona que siempre decía la verdad. Una persona que no codiciaba, no deseaba lo que no le había dado Dios. Tenemos una sola persona que ha guardado estos mandamientos por primera vez en toda la historia humana hasta este momento, y toda la historia humana a partir de este momento. Hay un ser humano que merece vida. ¿Y qué pasó con este ser humano? El Señor Jesús fue llevado y clavado en una cruz, y eso era solo el aspecto material de lo que estaba pasando. El aspecto espiritual que estaba pasando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque todos nuestros pecados estaban cargados sobre sus hombros. Y por primera vez en la historia del mundo, una persona merecía vivir y sin embargo murió. Y eso abre la puerta a lo que es el nuevo pacto. El primer pacto tiene un efecto práctico de muerte, pero hay un nuevo pacto que tiene un efecto práctico de vida. Porque gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros podemos tener vida en la fe en Él. Y aquí Pablo dice, si el primer pacto de muerte estaba escrita en letras, ahí en piedra, pues ese nuevo pacto está escrita en letras en el corazón. Pablo está empleando un poco la imagen que había comenzado en el 3, el versículo 3, cuando habló de vosotros sois la carta y el Espíritu ha grabado esta carta en vuestros corazones. Y ahora empezamos a entender cuál es esta carta. La carta no es buen chico, es muy majo,
pagará sus deudas. Esa no es la carta es, está perdonado por lo que hizo Cristo por él. Y eso no está escrito en una piedra por ahí, esto está escrito en el corazón por el mismo Espíritu de Dios. Pablo dice, oye, había gloria en el primer pacto. Gloria increíble, ¿no? La ley de Dios escrita en piedra por la mano de Dios. Hay gloria allí en el primer pacto, pero en el segundo pacto, el nuevo pacto, no hay punto de comparación, porque el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón que yo pertenezco a Cristo. Mis pecados están perdonados bajo la sangre de Cristo. Para mí no hay, recordáis ¿no? Ninguna condenación, porque estoy en Cristo Jesús. Pablo continúa y dice, no solamente es el ministerio del nuevo pacto, sino el resultado del nuevo pacto. El primer pacto tenía como fin la condenación, pero el nuevo pacto tiene como fin la justificación, que Dios tome a pecadores injustos y los trate como justos. Los trate como sus hijos. Y en tercer lugar, habla de la duración del pacto. Él habla aquí varias veces de lo que perece. Y tengo que decir que cada vez que he leído este pasaje, de alguna forma, la forma en que está traducida, creo que me ha desenfocado el pasaje entero. Porque yo lo he leído, y lo he leído como que Moisés bajaba del monte y su cara estaba brillando. Los hijos de Israel decían, por favor, tápate, que no te podemos ver. Así que Moisés ponía un velo, yo siempre hago así, pero no sé cómo sería el velo. En fin, yo pienso un poco como cortina, ¿no? Que ponía el velo. Y el pasaje habla varias veces de lo que perece o lo que desvanece. Y siempre había entendido, leyendo este pasaje, que de alguna manera Moisés estaba escondiendo que la gloria se le iba. No sé si habéis leído el pasaje así de esta forma, pero un poco como bajaba y brillaba su cara, pero para que no vieran que se le iba poco a poco, es como tu bronceado. Ya por ahí, por octubre y noviembre, ya te ven y ya pareces un fantasma. Y luego después te ven en verano y dicen, ¡guau! ¡Qué morenito! Bueno, yo siempre había entendido este pasaje un poco en esa dirección, ¿no? Que Moisés ponía el velo para esconder que se le iba la gloria, pero cuanto más leo el pasaje, voy entendiendo que realmente ese no es el propósito de lo que está diciendo Pablo. De hecho, los judíos, su tradición es que nunca se le fue la gloria a Moisés. El resto de su vida siempre tenía esa imagen. Por cierto, si miras el arte religioso, en el arte religioso, la figura de Moisés siempre lo reconocerás porque tiene cuernos. Es un poco raro, ¿no? Pero él tiene cuernos. Pero esa es una representación de la gloria con que su cara estaba iluminada. El arte religioso no es la Biblia, no lo confundas, ¿vale? Pero si ves un cuadro antiguo de Moisés, verás que tiene como pequeños cuernos o directamente tiene rayos que salen de su cabeza, ilustrando que tenía esta gloria. Pero el punto es, algo desvanecía. ¿Qué es lo que desvanecía? Si no es la luz que tenía Moisés en su cara, ¿qué es lo que se desvanecía? Y la respuesta es el pacto. El pacto, la gloria del pacto, conforme avanza, no tiene la misma gloria. Y desde luego, cuando llegamos al nuevo pacto, cuando llegamos a Jesucristo, ya empezamos a hablar del antiguo pacto, porque tenemos un nuevo pacto. Si quieres mirar más de esta historia, Hebreos. Os animo a indagar más en este tema en Hebreos. Ese pensamiento que Dios ha hecho algo maravilloso para nosotros. Pero aquí tenemos la comparación entre lo que perece y lo que permanece. Los 10 mandamientos tienen un propósito. El Nuevo Testamento dice que nos muestran que somos pecadores, nos muestran cómo es Dios y cómo no somos nosotros. Y nos dice Gálatas que luego después es un tutor, el ayo, que nos lleva a Cristo. Y por lo tanto, la ley tiene su propósito, pero
en cuanto haya cumplido su propósito. Ya la gloria del nuevo pacto está y permanece para siempre. Así que tenemos que hablar más de este nuevo pacto. ¿Qué es exactamente este nuevo pacto? Pues Pablo dice así en el versículo, empezando en el 12, dice, usamos franqueza. No sé si me gusta mucho la palabra franqueza aquí en este contexto, pero lo que debéis entender es, la franqueza es la apertura. Pablo dice, estamos hablando abiertamente. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque en este contexto está hablando de Moisés. ¿Y qué hacía Moisés cuando hablaba con el pueblo? Se tapaba, se ponía el velo. No podían contemplar su faz, su cara. Y sin embargo, Pablo dice, nosotros cuando hablamos con franqueza. Nosotros hablamos y quitamos el velo. Hablamos abiertamente de estos temas. ¿De qué estamos hablando aquí? Pablo habla de dos temas. Primeramente, la esperanza del creyente. Dice, puesto que tenemos esperanza, hablamos abiertamente. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente es lo que acabo de decir hace un momento. Ninguna condenación. Tenemos una relación real, actual con el Señor. Ahora, andamos en comunión con Él. Pero eso no es todo. Esta relación solo puede mejorar. Porque el día que termine esta relación, pasamos a la presencia misma de Dios y gozamos de comunión directa con el Señor. Esta es la esperanza del creyente. Y Pablo dice, conociendo la esperanza que tenemos, hombre, ¿por qué pondría un velo? ¿Por qué escondería eso? Moisés al final, de alguna manera, cedió a la petición del pueblo. El pueblo decía, Moisés, por favor, no podemos mirarte. Lo mismo que había dicho el pueblo a Dios. Porque si recordáis, lo comentamos la semana pasada, lo que Dios iba a hacer era tronar sus mandamientos desde Sinaí al pueblo. O sea, podría haber sido diferente la historia si Dios desde el fuego sobre Sinaí hubiera dicho, no tendréis otros dioses delante de mí, con esa voz terrible. Y a lo mejor podría haber cambiado cuando la gente decía, oye, pues no sabemos lo que ha pasado con Moisés, pero Aarón, haznos dioses. El pueblo pidió no escuchar la voz de Dios, pidió que Moisés les contara lo que Dios había mandado. Y luego después, cuando baja Moisés, el pueblo dice, uy, ponte algo, Moisés, no podemos mirarte. Y al final, Moisés accedió a la petición del pueblo y tapó la cara. El pueblo al final ignoró por completo lo que Dios dijo y toda esa generación pereció en el desierto. Y Pablo dice, nosotros hablamos abiertamente, con franqueza. Nosotros no tenemos que esconder nada. Primeramente, porque tenemos una esperanza increíble. ¿Por qué lo vamos a esconder? No lo queremos esconder. Y él llega aquí en los versículos 13 al 17 a hablar sobre la libertad del creyente. Pensando en este pasaje, es tan bonito ver lo que Pablo está diciendo aquí. Dice aquí que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, lo que ocurrió bajando Moisés de Sinaí, que él hablaba, pero la gente como que no entendía. La gente no pillaba todo lo que decía Moisés. Dice, sigue ocurriendo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel sigue leyendo el antiguo pacto y siguen sin entender realmente lo que dice el antiguo pacto. Si conoces a una persona, un israelí hoy en día, y le preguntas, ellos igual ni quieren entrar en el tema porque es un tema de debate, no. Pero ellos al final dicen, no, es que tú no entiendes el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no habla de Jesús. Su Mesías es un concepto
muy difícil de entender hoy en día, porque desde luego no puede ser Jesús. Y es porque todavía, hasta el día de hoy, hay un velo que está sobre su cara y leen la Escritura y no comprenden lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero aquí viene lo bonito. Dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo creo que Pablo está hablando aquí en testimonio personal, porque esto le pasó a Pablo. Él había vivido los primeros 20, no sé cuántos años de su vida con un velo sobre su cara, estudiando, memorizando el Antiguo Testamento. Dicen que los fariseos, como lo que era Pablo, habían memorizado todo el Antiguo Testamento. Para nosotros que estamos intentando memorizar Efesios 1, del 3 al 17, dejar que eso entre por un momento. Memorizar todo el Antiguo Testamento. Y Pablo lo había memorizado y tenía un velo sobre su cara y no entendía y por lo tanto se dedicaba a perseguir a los cristianos. Hasta que un día se convirtió al Señor. De camino a Damasco, el Señor vino al encuentro y con su gloria tiró a Pablo al suelo. Y Pablo se levantó ciego de aquel encuentro, pero con los ojos completamente abiertos espiritualmente. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto de tener un momento en tu vida en que no comprendías, incluso rechazabas, buscabas otra cosa? Y un día el Señor vino al encuentro y era como quitar un velo y de repente veías lo que jamás habías visto. Cuando cualquier persona se convierte al Señor, qué bonita promesa, hay libertad. De repente se ve lo que hay. Es como la primera vez que te pones gafas y dices, anda, ¿es así? Mi padre tuvo cirugía de cataratas hace un mes y medio. Me hizo mucha gracia porque me dijo digo, ¿qué tal, papá? ¿Cómo vas? Dice, estaba el otro día buscando una taza de medida que es marrón y no lo encontraba en ningún sitio. Y de repente vi uno que era lila y efectivamente era lo que buscaba. Que le limpiaron los ojos y de repente los colores se habían cambiado por completo. Esto es lo que ocurre espiritualmente cuando una persona se convierte al Señor. Y mira, si estás aquí escuchando este mensaje y me dices, David, yo creo que no he tenido esa experiencia. Igual tengo el velo sobre los ojos porque no comprendo, no entiendo realmente por qué es tan importante todo esto. Qué bonito es esa promesa que cuando se convierte al Señor, el velo es quitado. Y Pablo termina diciendo, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Señor vino para que tengáis libertad. Esa libertad de ese pecado que nos cegaba, que nos llevaba por otro camino, y el Señor es la respuesta. La conversión a Cristo es la respuesta. Así que Pablo habla de esta franqueza, pero quizás el versículo más importante en todo este pasaje es el 18. Leedlo conmigo, dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, por cierto, nosotros todos, ¿quién es? Son las personas que se han convertido al Señor. Y el velo ha sido quitado, y ya que el velo está quitado, ¿qué hacemos? Miramos a cara descubierta la gloria del Señor. Y luego dice, como en un espejo. Ahora, cuando hablamos nosotros de espejos, tenemos muy buenos espejos hoy en día. O sea, el espejo es prácticamente como si fuera un televisor y una cámara. De hecho, he visto a gente que usando el móvil de espejo y no la pantalla negra, sino con su cámara, así haciendo espejo. Para ellos no tenían un espejo tan bueno como los que tenemos hoy en día. Ellos lo que hacían era
pulir metal, por ejemplo, y tenerlo tan pulido que al final refleja la imagen. Pero si lo habéis probado, bueno, eso lo podemos poner como deberes. Chicos, deberes hoy. Buscad alguna sartén o algún cazo y mírate en eso. Y ya me contaréis lo que veis, ¿vale? ¿Lo podéis hacer? Venga, tenemos deberes. Sí, el vóley, no sé qué tal va el espejo del vóley. Bueno, lo que Pablo dice es que vemos como si por un espejo, como indirectamente, aquí está la imagen de Moisés, ¿no? Que estaba en la cueva y no pudo ver la gloria del Señor, solo vio el último reflejo de la gloria de Dios. Pablo dice, nosotros tampoco vemos completamente, directamente la gloria del Señor, pero aún así, viendo oscuramente, como dice en 1 Corintios, aquí viendo como en un espejo, ¿qué pasa? Bueno, no funciona, si no lo ves directamente no funciona. No es lo que dice Pablo. Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ese pasaje es increíble. Dice, cuando nosotros miramos, aunque indirectamente, la gloria del Señor, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Recordáis que dijo hasta el día de hoy? Queda el velo sobre los judíos cuando leen a Moisés. ¿Recordáis eso? Y dice, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se quita. Empiezan a ver a Cristo por todas partes. Pablo tiene el mismo pensamiento para nosotros. ¿Dónde contemplamos la gloria del Señor? Aquí. Cuando meditamos, estudiamos, leemos, escuchamos la palabra, aunque sea indirectamente, porque no estamos directamente viendo al Señor, estamos viendo lo que el Señor ha revelado en su palabra. Pero viendo esto indirectamente, es que empezamos a ser transformados. ¿De qué a qué? De gloria en gloria. Había empezado hablando de la gloria del antiguo pacto que fue superada por la gloria del nuevo pacto. Y dice, qué bonito, porque lo que Dios está haciendo en tu vida, la gloria que has experimentado, será superada por lo que Dios hace el día de mañana en tu vida. La meta del creyente no es estar, es crecer. La meta del creyente no es, ya conocía al Señor, no es, quiero conocer al Señor más y más. El enemigo del creyente es la satisfacción. Yo estoy bien. Yo no necesito más. Ya tengo suficiente. Eso es el gran enemigo del creyente. Y deberíamos tener un deseo insaciable por conocer al Señor más y más. Es justo lo que Pablo está diciendo. Cuando miramos, contemplamos la gloria del Señor, el Señor transforma nuestras vidas y de la misma forma que se notaba en la vida de Moisés que había estado con el Señor, debe ser evidente en tu vida que tú pasas tiempo con el Señor. Debería notarse en tu vida que hay algo que va en aumento. ¿Y quién hace esto? Qué bien, que no es algo que yo tengo que intentar fabricar en mi vida. Es algo que el mismo Espíritu del Señor hace. ¿Y qué está pasando? ¿Recordáis esta imagen del Espíritu que escribe en nuestro corazón? Esto es lo que está haciendo más y más el Espíritu. Está revelando la gloria de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, Pablo dice así en el capítulo 4, no desmayamos. Pablo, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo puedes sufrir todo lo que tú has sufrido? Y os recuerdo que él describe, él tiene estas listas de todo lo que has sufrido varias veces en este libro y en otros libros más. ¿Cuál es tu secreto de continuar? Porque si a mí me hacen la mitad de las cosas que te han hecho a ti, temo que hubiera ya arrojado la toalla y me habría ido. Y Pablo dice, el secreto es que contemplo gloria. Contemplo la gloria del Señor. Y eso es lo que permite que
aunque me odien, aunque me maten, me peguen, me hagan todo contra mí, continúo adelante. ¿Por qué? Porque he visto al Señor y no hay nada que me aparte de Él. No solamente dice Pablo que no se desmaya, sino dice, por eso mi deseo en el ministerio es, he puesto aquí, manifestamos la verdad. Ese continúa en el pensamiento de quitar el velo. Dice, yo quiero que la gente vea verdad. Por lo tanto, hablo con franqueza, esa apertura que hemos visto antes. Aquí, tristemente, Pablo dice, no todo el mundo es igual. El versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y Pablo, luego después, en los capítulos 10 al 13, hablará de personas que supuestamente hacían el ministerio, pero lo que hacían estas personas no era revelar a Cristo. Y dice, están adulterando la palabra. Están manipulando, están haciendo negocio. Por eso es tan importante que entendamos que nuestra fe en el Señor no es sencillamente otro aspecto de nuestra vida. Todos necesitamos un descanso de los otros aspectos de la vida. Por eso tenemos las vacaciones. Buen tema para el mes de agosto, ¿no? Necesitamos esos momentos en que tenemos un poco de tiempo para poner las cosas. Pero en cuanto al Señor, espero que no tomes vacaciones del Señor nunca. David, es agosto. Qué bonito. Aunque estés de vacaciones, encontrar un sitio para estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque yo no necesito un descanso del Señor. Yo necesito seguir adelante mi relación con el Señor. Pablo dice, nosotros no somos como ellos. Ellos están utilizando la palabra de Dios para sus propios fines, pero nosotros no. Renunciamos todo esto. ¿Y qué hacemos? Pablo describe su propio ministerio con estas palabras, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo dice, yo revelo la verdad de Dios, ¿a quién? A todos. Pablo no iba solo a los mayores, porque los jóvenes a veces te miran un poco raro. No iba solamente a los extranjeros, porque a veces los autóctonos son un poco duros. No iba solo a la gente que parece amigable, porque los otros me dan miedo. Sino que Pablo dice, mira, a toda conciencia, a cualquier persona, intento hacer lo posible para revelar la verdad de Dios, porque nunca sé lo que el Señor va a hacer en esta vida. Pregunto, ¿tenemos esa misma visión? Esa misma visión de saber que hay miles de personas fuera de estas puertas que necesitan este mensaje. Y nosotros tenemos en nuestras manos una verdad que puede que lo rechacen, como comentamos la semana pasada, puede que les parezca un olor de muerte para muerte, pero no escondemos ese olor de Cristo en nuestra vida, porque habrá otros que lo notan como olor de vida para vida, y qué bonito ser usado por Dios para salvar a personas de esta manera. Y Pablo dice, hay tristemente personas que no lo van a entender, personas que van a tener el velo todavía. Y si nuestro evangelio está cubierto, es con los que han rechazado, como hemos visto antes. Todavía no les ha quitado el velo, pero no podemos desanimarnos por los que no comprenden el mensaje, sino que tenemos que llevar la verdad por delante. Y Pablo termina con esa sencilla frase para terminar. Por lo tanto, predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Si yo menciono a mí mismo es que yo soy sencillamente un esclavo de Dios, pero mi mensaje es Cristo. Y Pablo predica a Cristo como la imagen de Dios. Eso de predicar pasajes largos es una pena muy grande, porque hay tantas cosas que ves que dices, no he comentado eso, pero hay que dejar también cosas para que sigamos en nuestro estudio personal, ¿no?
os animo a pensar en este pensamiento en el 4. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego en el 6, Pablo creo que tenía la sensación de que no lo había dicho suficiente, así que lo casi vuelve a repetirse. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa expresión es un poco larga, pero esa imagen de decir, ver la gloria de Cristo, al final es ver la gloria de Dios. Y la meta es llegar al conocimiento de la gloria de Dios en Cristo, la imagen de Dios. Conocer a Cristo es empezar ese proceso de transformación en que el Señor cambia nuestra cara. ¿Recordáis a los discípulos que decían, Señor, muéstranos al Padre y basta? Y el Señor dijo, ¿qué? ¿Tanto tiempo has estado conmigo y no lo has entendido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues hoy hemos hablado una vez más del consuelo, pero otro tipo de consuelo. Pero os digo eso, es el primer consuelo, el mayor consuelo que pueda existir para el creyente. Y eso lo digo reconociendo que a mí me encantaría que el Señor interviniera en varias situaciones de mi vida para cambiar de un día para otro toda mi situación. Me encantaría. Humanamente hablando, me apunto. Y es bonito cuando el Señor lo hace, pero como dije hace 2 semanas, el Señor no siempre lo hace. Es bonito que el Señor nos da promesas que son preciosas y Él mismo anda con nosotros en el valle de la sombra de la muerte. ¡Qué bonito! Pero todos estos consuelos que hemos estado comentando vuelven atrás y tienen su raíz en lo que hemos hablado hoy. Y lo que Pablo va a revelar con más claridad conforme entramos en el capítulo 5. Ese pensamiento de que el Evangelio, yo que era enemigo de Dios, me he convertido en un hijo de Dios. Yo tengo paz con el Señor, como vimos en esta mañana en el tiempo de la mesa del Señor. Paz con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto en la cruz por mis pecados y por lo tanto yo tengo un consuelo que va más allá de cualquier otro consuelo, que yo sé que mis pecados están bajo la sangre de Cristo y por lo tanto no tengo nada que temer. El Señor jamás me abandonará porque le pertenezco. Quiero dejaros con este pensamiento. He puesto aquí, es imposible recibir verdadero beneficio de la palabra sin experimentar esta transformación. Y quiero hacer constar ese pensamiento porque qué bonito es estar en esta mañana con ese local lleno. Qué bonito ver a todos aquí, pero si tú no has experimentado esa transformación, te advierto solamente, aquí estoy hablando con la cara descubierta, abiertamente. No es suficiente venir a este sitio. No es suficiente conocer a estas personas aquí, que hay personas muy majas aquí, muy buenas personas, humanamente hablando, pero no es suficiente. Lo único que tiene valor es conocer al que es la imagen perfecta del Padre. Conocerle a Él transforma todo. Es bonito venir a la iglesia, es bueno conocer a cristianos, pero no reemplaza lo que es conocer a Cristo y ser transformado por Él. Por lo tanto, pongo delante de vosotros la gran meta de la vida del creyente, que es ser transformado día tras día tras día. Así que te pregunto eso, ¿qué vas a hacer mañana para ser transformado más a la imagen de Cristo? Qué pregunta más fácil, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Dice, no, David, mañana tengo que ir a trabajar. O mejor aún, mañana estoy de vacaciones, así que tengo que no hacer nada. No, ¿qué vas a hacer? Os animo a decir, yo quiero pasar tiempo en la palabra,
No tienes que pasar 8 horas en la palabra, pero qué bonito sería decir, no, a lo largo del día, por la mañana, otra vez recordando a media mañana, recordando lo que había leído, orando al Señor, constantemente vivir en comunión con el Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de contemplarlo como en un espejo y ser transformado por el mismo Espíritu del Señor de gloria en gloria. Esa es la meta del cristiano. ¿Cómo vas con esa meta? Padre Santo, doy gracias por esa palabra, ese pasaje tan importante. Y Padre, pido por favor que si hay una persona aquí que no te conoce, ruego Señor que hoy esa persona te busque para poner su fe en Cristo, para empezar esta relación, para sentir el perdón de sus pecados y poder empezar a gozar de una relación contigo. Y Señor, para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, pido Señor que no nos permitas caer en la trampa de la pereza, de la satisfacción, del conformismo, de estoy bien. Señor, queremos ser transformados más y más en la imagen de tu Hijo, para que Cristo sea glorificado en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos.